Mesa es un gran periodista venezolano, ha sido corresponsal del país, nos ha visitado varias veces y es un gran honor recibirlo esta noche. Gracias por venir, Alfredo. Jaime, un millón, ¿cómo estás tú? Bien, bien, encantado de recibirte. Bueno, ¿por qué crees que detienen ahora a Rodríguez Torres? Ahora y no antes. Hace un par de años él ya era un crítico muy elocuente de la dictadura. ¿Por qué ahora? Bueno, he encontrado una razón para detenerlo, que es la vinculación con estos oficiales al mando de unidades con poder de fuego que lo tienen a Rodríguez Torres como referencia, ¿no? El oficial, el comandante de uno de los batallones asentado en Fuerte Tiuna, Marín Chaparro, que es el oficial, el líder de un movimiento que, a diferencia de otros movimientos, tenía poder de fuego y estaba comandado por tenientes coroneles, comandantes de unidades y hombres de menor jerarquía. Y una diferencia fundamental con respecto a otros movimientos detectados en contra del régimen de Maduro es que estos tenían poder de fuego, mientras que los otros eran generales en vías de retiro, en puestos decorativos o en todo caso apartados de digamos, la posibilidad de poder comandar y alzar pues al gobierno. Y estos militares en activo, con poder de fuego, como el comandante Marín, ¿estaban en efecto tramando una sublevación contra la dictadura y estaban maliciándola junto con Rodríguez Torres? Todo indica que sí, no sé si con Rodríguez Torres. Lo que sí es clave de entender en esto es que Rodríguez Torres y Ramírez López, también aparentemente ha sido detenido, son gente que goza dentro de la oficialía chavista, es decir, cuando hablo de la oficialía chavista son gente que se formó bajo los criterios de Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez logró cambiar la manera como los militares venezolanos se educaban, se preparaban. Sí hay una relación muy importante, ¿no? Es decir, y como decía anteriormente, son gente que con poder de fuego, con algo mucho más peligroso para el chavismo, que es que pueda haber una conflagración que suponga, por ejemplo, un golpe que pueda destituir a Maduro o deponer a Maduro, entonces sí van entonces con la excusa por las cabezas como han ido. Rodríguez Torres, aparentemente Baduel, que es como un gran faro para ellos de honor, de firmeza, de todo esto que el chavismo fue encarnando, pero que lentamente, con la tragedia que se vive en Venezuela, con la profundización de la miseria y con el hecho también de que hay militares que la están sufriendo, ha replanteado todo el asunto del apoyo a Maduro y se ha empezado a ver, desde mi punto de vista, o así lo percibo, cómo el gobierno, o podrían estar ellos interpretando que finalmente hay una posibilidad de que no estén interpretando a cabalidad el legado de Chávez, ¿no? Que el legado de Chávez no es esto que está pasando ahora en Venezuela, que es un poco, si te pones a ver el discurso que sostiene Rodríguez Torres, que es un poco el discurso que sostiene Falcón, todo ello. Ahora, entonces, la pregunta mía era ¿por qué ahora? Y tu respuesta sería, bueno, porque ahora estaban conspirando en serio para traerse abajo a Maduro, supongo, y no antes. Yo creo que siempre han conspirado, pero ahora hay... las informaciones que llegan es que bajo tortura estos militares lo delataron. Lo delataron a Rodríguez Torres. Y Rodríguez Torres tiene un ascendente en la Fuerza Armada. Fíjate que cuando va haciendo, lo sacan en los videos que mostraste en la semana, te das cuenta que no lo llevan esposado, sino que van caminando. Y eso, según los especialistas militarólogos venezolanos, indica un respeto por la figura que fue Rodríguez Torres. Se notó, sí, en efecto se notó ese respeto. En ningún momento lo empujan o lo humillan físicamente. Ahora, ¿crees que van a torturar también a Rodríguez Torres? Digamos, si torturaron a sus delatores, ¿a él también lo van a someter a esos vejámenes? Bueno, quien lo ha detenido y donde está aparentemente es la Dirección de Contrainteligencia Militar, que es un cuerpo de tareas de inspiración cubana, constituida primero por Chávez y que luego con Maduro pues ha comandado toda esta labor de contrainteligencia para detectar estos focos. No sé si lo torturen. No sería extraño que ocurriera. Podría hacerlo, pero y además contrainteligencia militar lleva en Venezuela todos los casos sensibles, políticamente sensibles, porque son como un cuerpo de militares que responden directamente a órdenes presidenciales, muy cercano al régimen. Ahora, a Maduro no le conviene endurecer la represión a semanas de sus elecciones presidenciales. Él tendría que estar dando señales de una cierta tolerancia y está ocurriendo lo contrario. ¿Por qué?
Bueno, porque en realidad lo que va a ocurrir en Venezuela en el próximo mayo, 22 de mayo, no son unas elecciones, es un simulacro, son unas votaciones donde no se va a elegir, donde muy probablemente Maduro sea reelegido, pese a los esfuerzos que está haciendo Falcón de mostrarse como un líder capaz de enderezar. Es un simulacro, exactamente. Ahora, Falcón, alguna gente ha venido por acá, o lo ha dicho en otros foros, o lo ha escrito en otros medios, y entonces el argumento a mí me deja inquieto y te lo traslado, a ver qué piensas tú, y es que a lo mejor Falcón es el relevo, es el cambio, solo que Maduro no lo sabe y Maduro se va a enterar de ello ya tarde, la noche del 20 de mayo. Mira, yo tengo la impresión de que durante muchos años el chavismo poderoso, unificado, siempre se negó a permitir la posibilidad de que un opositor, y cuando hablo de oposición hablo específicamente de lo que está concentrado en la mesa de la unidad, más, digamos, todas las expresiones que no están concentradas allí, María Corina Machado, Ledesma, en fin. Opositores oficiales. Opositores oficiales pudieran cambiar el poder porque representan todo lo que ellos o son sus enemigos históricos. Pero un cambio dentro del elenco que ponga a Falcón una cara más socialdemócrata, si queremos, que recuerda en algún momento al primer Chávez, no hablaba de dolarización, porque ahora la dolarización es un asunto, diría yo, más de sexy electoral para poder atraer votantes que todavía están indecisos, pero que sí pudiera con el sentimiento chavista, poder enrumbar al país a tratar de conseguir una solución a la hecatombe económica que ha representado la aplicación nefasta de estas políticas de corte comunista y socialista, llevadas al extremo de la locura que significa ahora que la gente pues está en unas condiciones paupérrimas de vida, donde el salario no vale nada, podría ser un cambio que incluso el estamento militar no vería con malos ojos. O sea, ¿sí crees que es factible que la candidatura de Falcón goce de ciertas simpatías? Sí. Puede gozar de simpatía, no sé si para ganar, le alcance para ganar, pero en todo caso Falcón es un opositor más potable para el chavismo que el que era, que el que representaría, por ejemplo, Leopoldo López, Julio Borges, pero es que la oposición que realmente al gobierno no le interesa que llegue al poder porque además temerían que, bueno, en un eventual gobierno de ellos, pues el chavismo se las vería negras, ¿no? Falcón fue opositor, fue chavista por lo menos hasta el 2010. Hasta el 2010-2009, sí. Ah, fue chavista. Y hay un histórico aló presidente, el que recuerdo en estos días, donde discute Chávez con Cabello, que era entonces ministro de Infraestructura, mucho menos ventrudo que como estaba ahora, y Falcón, porque no habían terminado una carretera de estas en el estado Lara, que queda en el centro-occidente de Venezuela, que no terminó de pavimentarse. Y era una discusión entre los dos donde Chávez prácticamente los puso a discutir. Fue poco antes de que Falcón finalmente decidiera que ya no era hora de seguir al lado del chavismo, para tratar sí de buscar ese centro que es al que él quiere apelar. ¿Falcón acompañó a Chávez en la intentona fallida golpista del 4 de febrero? No, ¿verdad? No, porque Falcón era suboficial y además retirado en aquel momento. Pero Falcón era y muy amigo de Cabello. ¿No te ha sorprendido que lo metan en un calabozo siendo tan Falcón, amigo? no, Rodríguez Torres, dije. Perdón, Rodríguez Torres. No, perdón, de Rodríguez Torres sí estuvo en la intentona golpista del 92. Claro, Rodríguez Torres sí. Claro, Rodríguez Torres ametralló la casa. Entró en la casona, ¿no? En la casona donde estaba la esposa de Carlos Andrés Pérez, Blanquita Rodríguez, con sus hijas. O sea, que quiso matar a la esposa de Pérez. Bueno, sí, y ahí murieron en esa operación gente de la DICIP defendiendo al gobierno constitucional. Probablemente algunos de los abatidos cayeron, digamos, bajo lealmente defendiendo al gobierno. Lealmente defendiendo y fueron asesinados por Rodríguez Torres. Sí, y por la unidad que él comandaba. Él comandó eso, pero luego él no sale él no lo dan de baja, sino que sigue dentro de la estructura militar y empieza a acompañar a Chávez en todo este proceso de la formación de lo que llamaban los círculos bolivarianos. Los círculos bolivarianos pueden verse, es posible leerlos como la etapa precursora de estos colectivos paramilitares armados que disfrazados de organizaciones sociales realmente son fuerzas paramilitares que controlan zonas, vastas zonas de Caracas en algunos casos y del interior a punta de o sea que Rodríguez Torres fue el creador de esto. Sí, fue el creador de esto. Entre otras lindezas. Claro, el creador de esto con una idea de siempre mantenerlos bajo el redil, bajo el control. Fíjate que la salida de él en el 2014 coincide con una operación de la policía donde asesinan a paramilitares en el centro de Caracas, en un edificio, a estos colectivos paramilitares, y luego se da la renuncia. Inmediatamente a los días
Maduro le pide la renuncia. Yo entrevisté a Rodríguez Torres para El País el año pasado, estuvimos hablando largamente. Ah, no me digas. Y recuerdo claramente cómo a lo largo de esa entrevista, entre la parte que se escribió por razones de espacios y las conversaciones que siempre hay, una de las cosas que comentaba y que dejaba muy claro era que su salida obedecía a ese enfrentamiento que tenía cruel con el gobierno por el crecimiento exponencial de la violencia en manos de grupos paramilitares y cómo esa imagen lesionaba la de la Fuerza Armada. Ajá. Que es un poco lo que Vladimir Padrino López está intentando ahora decir y que, como uno de los factores que, en caso de que siga avanzando el régimen de Maduro, va a terminar por liquidar la precaria imagen que todavía tiene la Fuerza Armada entre los venezolanos. A mí me sorprendió la detención de Rodríguez Torres, siendo tan amigo de Cabello. ¿A ti no? Yo pensé que sí, Cabello lo defendería. Sí, pero bueno, Cabello finalmente, No es amigo de nadie. si aceptó no ser candidato ahora, si aceptó someterse y subordinarse al liderazgo de Maduro, es porque a lo mejor nosotros estamos pensando que tiene un poder que a lo mejor está muy menguado dentro del gobierno, sino que sigue siendo un hombre importante, conocedor del ala militar, con muchos amigos en puestos claves, pero con menos poder del que suponemos. Pero tal vez sí con mucho menos poder del que sea. Entonces, por ahí podría explicarse, ¿no? Última pregunta antes de la pausa. En esta entrevista que propalamos, Rodríguez Torres dice: yo no tengo dinero, ¿no? Yo me he comprado con un préstamo una finca. Bueno, caramba. ¿Eso es creíble? Caramba. Bueno, el padre de Rodríguez Torres, alcalde en Venezuela hay dos alcaldías metropolitanas, una la que tenía Ledesma y otra la alcaldía metropolitana del Alto Apure, fronteriza con Colombia. Él era el alcalde de ese municipio y ahí tiene grandísimas extensiones de tierra con grandísimas cabezas de ganado y bastante prósperas, diría yo, para decir que ahora no se tiene dinero. Eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Regresamos con Alfredo Mesa después de la pausa. Le voy a preguntar a Alfredo qué cree que va a pasar, no solo en Venezuela, el 20 de mayo, que está más o menos cantado, pero qué cree que va a pasar en Colombia, ¿no? Donde sí hay una riña electoral limpia. Regresamos después de la pausa. Ha venido Alfredo Mesa, que es un gran periodista venezolano, ha sido corresponsal del País, conoce muy bien el drama de su país. Alfredo, antes de hablar de las elecciones colombianas, claro, esta pregunta quizás un poco ligera o frívola, ¿no? Pero tu intuición de viejo avesado periodista te dice que Maduro sobrevive al fraude del 20 de mayo y llega a fin de año, ¿se consolida? Mira, ¿o está seriamente amenazado? Yo alguna vez creo que está amenazado por conspiraciones militares y por la insistencia en mantener a troche y moche este modelo que ha llevado al hambre y a la miseria absoluta a la mayoría de sus compatriotas. Miseria además que está la Fuerza Armada Nacional viviendo. Es decir, hay imágenes que han salido de oficiales comiendo de la basura, de muy baja graduación, por supuesto, pero en todo caso es un indicador del drama y esos oficiales también tienen familia. Claro, y si me permite la interrupción, no es lo mismo el fraude que hizo Maduro el 2013, 2014, ¿no? Recién muerto Chávez, con el fraude de ahora, que el mundo entero sabe que el 80% de los venezolanos está contra él, ¿no? Entonces, hacer el fraude ahora yo creo que va a ser mucho más burdo, descarado y insultante, Son ¿no? burdas, es ilegal la convocatoria por parte de la constituyente, eso es un primer elemento. Es burda la elección que se está haciendo porque es absolutamente trampeada, pero además hay un elemento que es el señor Falcón allí, que nosotros no sabemos, que yo sigo pensando que en realidad en Venezuela el 22 de mayo de haber una elección, todavía lo pongo en duda, una elección limpia se va a dividir entre un chavismo más izquierdoso, de inspiración marxista, y uno más socialdemócrata, que es el que representa Falcón. Sí, efectivamente, son dos candidatos chavistas. Son dos candidatos chavistas, y es una transición que podría darse dentro del chavismo, que siempre se ha hablado de que, bueno, con todas las tropelías que han cometido estos grandes funcionarios del régimen, con todo lo que han robado, la cantidad de empresarios y gente que se ha enriquecido vulgarmente en todos estos años, una victoria de Falcón, los aquietaría un poco, esa ansia de revancha que generalmente en estos procesos suele haber, se atemperaría. ¿Falcón también ha robado?
No lo sé, no podría asegurarlo, no tengo elementos para decirlo. Lo que sí creo es que ha sido un hombre astuto en tratar de posicionarse como la cara más potable del chavismo. Es decir, yo sí creo que el chavismo, como el peronismo, va a estar mucho tiempo en Venezuela, va a perdurar muchos años, pero va a tener sí diversas expresiones. La que creo que va a quedar liquidada para siempre es la de este chavismo marxista, de inspiración marxista, leninista, autoritario, hasta más no poder, hambreador, delincuente, que encarna madurista, digamos. El chavismo, sí, yo no hablaría como una corriente, pero sí este es un chavismo de izquierdas, ¿no? Maduro es un hombre formado en la Liga Socialista y con muchísimas, ideas, pues, bueno, tiene un asesor español, Serrano Mansilla, que es un hombre cuyas ideas económicas están antes de 1989. Sí, antes de Gorbachov. Antes de Gorbachov, es un hombre pre-perestroika. Entonces, ¿Deben Maduro y Cabello preocuparse porque Mike Pompeo, el ex jefe de la CIA, es ahora el secretario de Estado? ¿Pompeo puede resultar una amenaza en términos de intervenir Venezuela? Yo no sé si Estados Unidos pueda intervenir en Venezuela directamente con un desembarco de Marines. ¿Lo ves muy improbable? Lo veo improbable porque creo que hay todavía un margen para que Venezuela pueda resolver su asunto internamente. No en vano este movimiento militar es un movimiento que ha empezado a asomar para rescatar esa imagen que tiene muy diezmada y muy golpeada la Fuerza Armada a partir de elementos muy concretos. Este elemento que hablamos de los colectivos y cómo el discurso del Miguel Rodríguez Torres del 2014 se parece al de Vladimir Padrino en el 2017, en donde cada vez hacen más evidente su ruptura con ese movimiento o con que el patrimonio de las armas esté en manos de civiles armados y no de ellos. Entonces, porque lo que no cabe duda es que si la Fuerza Armada venezolana enfrenta a estos colectivos, los liquida, así como los liquidarían los Marines que fuesen... Los Marines. ¿No ves a Pompeo convenciendo a Trump de entrar en Venezuela? ¿Tampoco lo ves convenciéndolo de ordenar unos bombardeos selectivos? No, yo ¿tampoco? No veo. No, me tengo la impresión de que Maduro, de que va a haber antes de eso sanciones petroleras. Estoy casi... Sí. He estado conversando hace poco y con fuentes confiables. Con fuentes muy confiables que lo que me han informado es, y el mensaje es deben estar preparados para que aparezcan las sanciones petroleras. Las sanciones petroleras. Seguramente, que las sanciones petroleras probablemente vengan después de las elecciones. Después de las elecciones. Interesante. Ahora, si había una conspiración en marcha en los cuarteles, ¿no? En Fuerte Tiuna y tenientes coroneles y con poder de fuego, ¿no? Sí. Con ascendencia sobre la tropa. ¿La CIA estaría detrás? Yo supongo que sí. Yo quisiera creer que sí. La CIA tiene que estar conspirando, ¿no? Bueno, no tengo manera de decirlo. En todo caso, sí, fíjate tú, quien está al mando, comandante que hablamos, Marín Chaparro, me parece que se llama. Que está preso Marín ahora. Chaparro sí está preso, se graduó en el año 99 y en el año 99 todavía no había cambiado la formación militar. Todavía la formación militar obedecía a los viejos cánones, diría el chavismo de la Escuela de las Américas. En todo caso era una formación donde el comunismo era una gran plaga, la bestia negra que había que fumigar, que había que... Y son gente que está formada en un criterio aún profesional, no de cuerpo deliberante o de militares deliberantes, de modo de que viendo este desastre y obviamente pues reconociendo el liderazgo y la influencia de Chávez, que le dio como un sentido social a la revolución, a la llamada revolución bolivariana, sí podrían sin embargo ver que hay como una desviación en esos principios. Todavía quien tiene el poder de fuego no está formado por Hugo Chávez, están formados por el régimen anterior. Los anteriores. Entonces ahí hay algo. Te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Has conocido alguna vez a un agente de la CIA? No. Pero es seguro que sí lo has conocido. Bueno, probablemente, pero no lo sé. Claro. No lo sé. Quizá yo sea un agente de la CIA. A lo mejor. ¿No? Y aquí estamos, de repente sale esto cuando los Wikileaks. Claro, exacto. Exacto, dicen que Robert Alonso fue agente de la CIA, dicen, y es un gran tipo. Sí, ahora, no lo conozco a Alonso, pero bueno. Es un gran tipo, es mi amigo. ¿Rodríguez Torres sería agente de la CIA? Puede ser. No lo sabemos. No lo podemos descartar. No lo puedo descartar, pero un agente de la CIA, bueno, muy particular.
Bueno, te contaba hace poco... El típico agente doble, ¿no? El típico agente. Bueno, pero te contaba que Rodríguez Torres en el 2007 participó en el Valija Gate, este dinero que fue para la campaña de Cristina Kirchner. Wilson. Él era el gordo Antonini, él era el que traía el dinero, pero además quien coordinaba con Antonini la traída del dinero era él. Y el que hablaba, y el que mandó a estos dos venezolanos a hablarlo y a tratar de convencerlo era Rodríguez Torres. En los audios de la Corte de la Florida está esa voz. Era Rodríguez Torres hablando con Antonini, pero Antonini ya de vuelta acá. Exactamente, sí, cuando estaba aquí. Claro. Entonces, pero ¿qué no sabrá Alfredo Rodríguez Torres de Maduro? ¿Qué no sabrá de Cabello? Debe conocerle sus secretos más y sórdidos. si no, es un policía... incompetente. Claro, todo policía. Mira, había en Venezuela, durante muchos años, y eso lo ha roto Maduro, los directores de la inteligencia, el SEBIN y la DICIP, eran hombres que luego eran intocables para salían de los cargos, pero luego aparentemente conocedores de grandes secretos guardados bajo 7 llaves no eran tocados por el gobierno. Maduro ha roto con una tradición de la política venezolana y Rodríguez Torres, si acumula información, pues debe esa información estar o a buen resguardo o quizás saliendo si está dispuesto. Sí. Tiene un poder allí. Bueno, a mí me parece. Colombia, es interesante tu opinión, ¿no? Hay elecciones el último domingo de mayo, pocas semanas. ¿Crees que va a ganar Petro? Para Maduro y Cabello, ¿es muy importante que gane Petro? Claro, en la medida... Sí. ¿Es chavista? Sí, no, un hombre que promete reescribir la Constitución. Exacto. Un hombre que, bueno, ha apoyado, siempre ha evitado condenar al régimen venezolano. Es chavista. Es chavista. No digamos otra cosa, ¿no? A lo mejor no estará muy contento con la deriva de Maduro, pero en todo caso sí ve con simpatía la declaración de intenciones del Quizás chavismo. el único chavista no corrupto del mundo, Petro, quizás. No conozco a Petro, no podría decir si Petro es o no es, no tengo manera de... ¿Crees que va a ganar? ¿Qué te dice tu corazonada? Mi corazón me dice que va a ganar Iván Duque, porque creo que el voto, si logra pasar a la segunda vuelta, creo que todas esas fuerzas van. En Colombia hay una oligarquía rancia que va a aplastar, creo yo, y a financiar con todos los medios posibles que Petro no llegue a Nariño para convertirlo. Para evitar a Petrochenko. ¿No? Sí, estoy convencido, no lo veo, pero en todo caso sí, para Maduro y para Cabello, sobre todo para Maduro sería un gran aliado tener en Colombia. Durante muchos años en la frontera con Colombia, cuando la FARC estaba todavía en combate, había un pacto de no agresión, eso lo inició Hugo Chávez en el año 99. Es decir, con agentes de inteligencia del lado venezolano que colaboraban con la FARC para que la FARC de este lado impusiera orden mientras ellos no se metían del otro lado. Había una política e incluso colaboraba la FARC deteniendo a malhechores, a bandidos de fronteras y cosas que había mucho. Ahora, con Petro, bueno, habría que ver si esas relaciones se retoman. Seguramente se reanudarían, sería una luna de miel, no tengo la menor duda. ¿Será un sapo duro de tragar, de digerir para Maduro si Iván Duque, el uribista Iván Duque, gana la presidencia en Colombia? Bueno, como sería un presidente del estilo de Macri, como es Piñera, enemigos históricos para el chavismo. Exacto. La oligarquía, todos los valores que ellos han detestado siempre, el capital, la iniciativa privada como motor de la economía, o sea, todo lo que estos presidentes encarnan es la antítesis de lo que representa el chavismo madurista, que es exprimir hasta más no poder la industria petrolera hasta los niveles de que está quebrada, como está quebrada, ha arruinado un país que está sobreviviendo sus ciudadanos de paupérrimas y precarias bolsas de comida que a duras penas se importan con lo poco que queda de la renta petrolera. Tengo 2 o 3 preguntas finales, abusando de tu gentileza. Parece inevitable que gane López Obrador el 1 de julio, parece inevitable. ¿López Obrador será también chavista? Mira, es que estos países, Jaime, no tienen lo que tiene Venezuela, que es una riqueza petrolera en manos del Estado venezolano.
siendo México un país petrolero, con una compañía importante, pero un país mucho más complejo de lo que es Venezuela. Venezuela tiene el 96% de las divisas que le entran con petróleo. Chávez controló esa industria petrolera y liquidó absolutamente cualquier otro movimiento. En México hay, durante muchos años, una democracia imperfecta, como la llamó Vargas Llosa, una dictadura perfecta, hasta que ganó el señor Fox, y luego, sí, con la penetración del narcotráfico hay otras fuerzas oscuras que hacen de ese país un escenario distinto al que es en Venezuela, donde hay casi una economía que depende del petróleo, y un sector privado que también es fuerte, que no le va a ser fácil, y una democracia, bueno, que funciona, que hay un Congreso y hay fuerzas que todavía, y siento yo que las fuerzas que acompañarían a López Obrador tienen que entenderse con las instituciones, y yo no he visto todavía signos de rompimiento con eso. Así que yo preferiría esperar para ver si va a ser... Claro, quizá, digamos, aún si es chavista no lo van a dejar ser totalmente chavista. ¿Qué es lo que le pasó a Humala, no? Humala ganó, era chavista, pero luego no lo dejaron ser tan chavista. Porque en el Perú hay unas fuerzas democráticas, hay un respeto a la ley, y era un hombre que no fue a entenderse, no fue a chocar ni a romper. En Venezuela lo que se planteó en el 98 fue que todos tenían que irse. Se le entregó el país a Hugo Chávez en bandeja de plata, se hizo una constitución a su medida y fue liquidando a sus opositores, tanto por virtudes propias como por errores de esa oposición. Última pregunta, ¿vas a votar en las elecciones de mayo si se habilita el consulado acá? No estoy inscrito en el consulado acá y no voy a votar. Si estuvieras allá, ¿irías a votar? Tampoco iría a votar. ¿Por qué? Porque no hay ningún candidato que represente las ideas que yo tengo, que son ideas más liberales. Pero he ido corriendo de la izquierda al centro y ahora más hacia la derecha. Bienvenido, y no hay. Bienvenido, siempre hay espacio. Pero no tiene buena prensa la derecha. La derecha, no, tenemos muy mala prensa, pésima. Esta sí es la última pregunta. ¿Y el pastor Bertucci? Pues es un delincuente, chicos. Sí, ¿no? Bueno, en Panama Papers nosotros coordinamos la investigación. Le encontraron un offshore de $5 millones. Sí, pero además antes había sido el pastor Bertucci juzgado en Venezuela por contrabando. Entonces, pastor contrabandista. Bueno, lo que hace... Impresentable. Pero lo que hace con la religión y la política es contrabando también, ¿no? Impresentable. No nos metamos con los evangélicos. Eres un grande, Alfredo Mesa. Vuelve pronto, te queremos mucho. Gracias, un abrazo. Campeón del periodismo, Alfredo Mesa. Regresamos con lo último de Colombia, la campaña electoral colombiana después de la pausa. Ya volvemos.